Lo que estás a punto de ver, no lo vas a encontrar en la televisión. El anuncio, susurrado con una voz grave y urgente, se siente como una advertencia en medio de la aparente calma del mundo digital. Y es que las imágenes que siguen son un puñetazo directo a la conciencia. Desde los fértiles valles de California hasta las vastas llanuras de Texas, pasando por los graneros de la nación en más de 12 estados agrícolas de Estados Unidos, una crisis sin precedentes se está ardiendo. Las imágenes que circulan son desgarradoras, una pesadilla de destrucción en cámara lenta, campos enteros ardiendo bajo el sol, el humo negro oscureciendo el cielo, cosechas enteras de trigo, maíz y algodón convertidas en ceniza, tractores abandonados a la mitad de los surcos, como monumentos a un futuro que ya no será, familias enteras de agricultores, el alma de la nación, perdiéndolo todo, viendo cómo el trabajo de generaciones se consume en un instante. El lamento de los hombres de la tierra. Y lo más doloroso no es solo el fuego, sino el lamento de quienes lo provocan. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, un agricultor, su rostro curtido por el sol y la fatiga, confiesa: ya no podemos más. Nos están obligando a destruir nuestros propios cultivos. Sus palabras, cargadas de desesperación, revelan una verdad que va más allá de la sequía o las plagas. Hablan de una fuerza externa, invisible y poderosa, que los empuja a una decisión fatal: destruir lo que con tanto esfuerzo han creado. Mientras tanto, los grandes medios de comunicación, esos mismos que cubren cada escándalo político y cada suceso del mundo del espectáculo con avidez, callan. La noticia de la quema de granjas, de la destrucción de alimentos que podrían alimentar a miles, apenas aparece en los titulares, si es que lo hace. ¿Por qué? ¿A quién le beneficia el colapso de la agricultura, el desmantelamiento de la cadena de suministro alimentaria, el sufrimiento de miles de familias de granjeros? Richard Wolff y la advertencia del plan oculto. El economista Richard Wolff, una voz crítica que ha dedicado su vida a desentrañar las verdaderas dinámicas del poder económico, lo advierte con total claridad. Con su lógica implacable, explica que esto no es un accidente, no es una consecuencia de un fracaso fortuito del mercado. Es un plan que se ha gestado en las sombras, lejos de la opinión pública, lejos de la mirada de la gente. Un plan para concentrar el poder, para debilitar la soberanía alimentaria de la nación y para crear una dependencia que nos hará vulnerables. Y aquí es donde la verdad se vuelve realmente aterradora. ¿Estamos viendo el inicio de una crisis alimentaria global? ¿Se están sentando las bases para un colapso deliberado de la oferta de alimentos? Y, lo que es aún más inquietante, ¿nos están preparando para depender de algo, o de alguien, mucho más oscuro? Se está creando un vacío para que sea llenado por la producción de alimentos artificiales, por el control tecnológico de la comida, por la dependencia de corporaciones gigantes que controlarán cada bocado que pongamos en nuestras bocas. La verdad poderosa, incómoda y real. Este vídeo, este testimonio que se atreve a mostrar lo que nadie más muestra, es una bomba de relojería. Por eso, la advertencia: míralo ahora, antes de que lo borren. Porque esta información es poderosa, incómoda y real. Es la verdad que expone cómo un sistema que se dice libre, en realidad, está controlado por fuerzas que operan en la oscuridad. Es el conocimiento que puede despertar a las masas de la pasividad. Comparte esto si quieres que el mundo despierte. Porque el fuego en los campos de California y Texas no es solo un incendio local. Es la advertencia de un incendio global que, si no se detiene a tiempo, podría consumir no solo las cosechas, sino la libertad de un país entero. Y la voz de Richard Wolff es la única linterna que se atreve a iluminar el camino. El vídeo de Richard Wolff, lejos de ser borrado, se viralizó con la fuerza de un incendio forestal. Las impactantes imágenes de los campos ardiendo, unidas a la lógica implacable del economista, se convirtieron en el grito de alarma que la nación necesitaba. De pronto, el silencio de los medios hegemónicos se volvió ensordecedor. La gente ya no miraba a la televisión en busca de respuestas, miraba a sus propios vecinos, a sus propios granjeros, y empezaba a entender. La crisis agrícola no era una catástrofe natural, era una crisis de sistema. De la desesperación a la resistencia. Los agricultores, que al principio se sentían solos en su desesperación, descubrieron que no lo estaban. El testimonio de uno de ellos, con lágrimas en los ojos, resonó en los corazones de millones. De California a Texas, de las pequeñas granjas familiares a los grandes productores, una nueva conciencia empezó a florecer. Los que se habían visto obligados a quemar sus cosechas por presiones económicas o por contratos injustos, ahora se organizaban. No solo para protestar, sino para construir alternativas. El plan del que hablaba Wolff,
ese que buscaba concentrar el poder alimentario en manos de unos pocos, se encontró con una resistencia inesperada. Grupos de agricultores se unieron en cooperativas, compartiendo recursos y conocimientos. Empezaron a vender sus productos directamente a los consumidores, eliminando a los intermediarios que los estrangulaban. El movimiento de la granja a la mesa dejó de ser una moda y se convirtió en una necesidad, en un acto de soberanía alimentaria. El enemigo oculto y el futuro de la comida. Richard Wolff, en sus siguientes apariciones, se adentró en el laberinto del poder. Expuso cómo los grandes fondos de inversión, las corporaciones de alimentos y los magnates tecnológicos estaban comprando masivamente tierras agrícolas, no para cultivarlas, sino para controlarlas. Habló de la guerra silenciosa contra la agricultura familiar, de cómo se manipulan los precios, se imponen regulaciones imposibles de cumplir y se promueve el monocultivo y la dependencia de semillas patentadas. El economista no solo mostró el problema, sino que también iluminó el futuro que nos esperaba. Un futuro de alimentos producidos en laboratorios, de dietas controladas por corporaciones, de una población dependiente y vulnerable. La idea de que nos están preparando para depender de algo mucho más oscuro dejó de ser una teoría de la conspiración para convertirse en un escenario realista y aterrador. La batalla por la soberanía alimentaria. La segunda parte de esta historia no está escrita en un guión, sino en el corazón de la gente. El vídeo de Wolff fue la chispa que encendió un fuego diferente. Un fuego de resistencia, de organización, de conciencia. La batalla ya no era solo por el precio del maíz o del trigo. Era una batalla por el derecho a decidir qué comemos, de dónde viene nuestra comida y quién la produce. El miedo a una crisis alimentaria global se ha transformado en un llamado a la acción. Los consumidores, informados por el mensaje de Wolff, empezaron a exigir transparencia, a buscar productos locales, a apoyar a sus agricultores. El movimiento de la soberanía alimentaria, que antes era una lucha de nicho, se ha convertido en un movimiento de masas. Y la élite, que creía que el colapso de las granjas sería un paso silencioso hacia el control total, se encuentra ahora frente a una resistencia que no vio venir. La verdad de Richard Wolff fue un puñetazo en el estómago. La segunda parte de esta historia es el aliento que la gente está tomando para levantarse y luchar. El fuego en los campos ya no es un símbolo de destrucción, sino el reflejo de una conciencia que arde. Y en esa luz, la gente está encontrando el camino de vuelta a la tierra, a la comida real y, sobre todo, a la soberanía.